Lo que pasa es que con la porquería de educación que les damos, tanto muchas veces en casa como en los colegios, en las actividades, allá donde van. Muy buenas y bienvenidas a un nuevo episodio de The Conversion Show, en el que hoy vamos a hablar de la creatividad. Un tema del que he hablado largo y tendido en yo que sé cuántos eventos de Soy Copywriter o de Adopta un Copywriter previamente. Y del que, bueno, he cambiado un poquito de opinión, pero verás que no mucho. Y ahora te explicaré por qué. Lo primero, ya estamos en junio, así que yo cuando llega junio lo que pienso es vacaciones. De hecho, este año tengo bastantes vacaciones. Entonces, lo que yo os recomiendo, sobre todo para los freelance que están empezando, autónomos que están empezando, gente que ya tiene sus trabajitos y dice, ya me va bien, estoy empezando a tener clientes, todo va guay, coge vacaciones en verano. Disfruta un poco y ponerlas en Google Calendar, notificarle a los clientes, porque si no lo hacéis, las vacaciones las vas a pasar con el portátil donde vayas o delante del ordenador mientras todo el mundo está en la piscina, está en la playa o está en cualquier otro sitio que le guste a tu familia, a tus amigos, a tus contactos. En Calendar, bloquea algunos días, bloquea una semana, bloquea 2, bloquea un mes, haz lo que te dé la gana, pero ponte vacaciones. Y es curioso, es una reflexión sobre esto. Agosto, para mí siempre fue un mes, bueno, la segunda mitad de agosto, sobre todo, donde vacaciones pocas. ¿Por qué? Porque preparaba todos los lanzamientos de septiembre. Hoy día no me pasa, pero era curioso que todo el mundo en agosto, justo tras la segunda quincena, estaba de vacaciones y yo estaba trabajando muchísimo. Pero bueno, cada uno se programa las vacaciones en función de su trabajo. Muy bien, pues hoy toca hablar de creatividad. Los que me conocen, los que me han seguido, los que me oyen, me escuchan, me ven y me siguen desde hace años, saben que yo nunca me he considerado muy creativo y que no lo considero vital para ser copywriter, como ya se demostró en el mundo publicitario, no exactamente en el mundo del copy, en el estudio de The Fundamental Templates of Quality Ads en 1999. Con esta impresionante pronunciación y con este impresionante nombre. No te preocupes, si quieres ver el estudio, puedes verlo en javipastor.com/142 o en las notas de YouTube. Pero ese estudio simplemente analizaba pues, los mejores anuncios de un certamen concreto, como los mejores anuncios que se habían publicado en los últimos años, y se dieron cuenta que estaban todos los ganadores, o el 80 y pico por ciento, no recuerdo exactamente, el 80 y pico por ciento estaba, digamos, debajo de 6 patrones, que seguían 6 patrones diferentes. Entonces, había creatividad, pero bajo un sistema, que siempre es importante. Entonces, con este inicio, sabiendo que esto no es vital, vamos a ver pues cómo podemos gestionar esto de ser más creativos, ser menos, o si eso es una realidad, si se puede entrenar, si se nace, se hace, y mi cambio de opinión sobre el tema de la creatividad. ¿Se nace o se hace? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Se puede entrenar? Pues lo que te adelanto es lo que te he dicho, que mi opinión ha cambiado un poco sobre todo primeros eventos de Adopta un Copywriter, y ahora te voy a explicar por qué. En primer lugar, vamos a hablar de algo importante. Es decir, por mucho que yo diga que yo no soy creativo y que mucha gente lo piense y se lo diga a sí mismo, que eso es negativo y ahora te diré por qué, y eso es uno de los primeros cambios que yo estoy gestionando, todos nacemos siendo creativos. Si los niños, pues un niño de 5, de 6, de 3, de 10 años, es pura creatividad y fantasía. Lo que pasa es que con la porquería de educación que les damos, tanto muchas veces en casa como en los colegios, en las actividades, allá donde van, los convertimos en productos uniformes en un lineal de supermercado. Es decir, en vez de convertirlos de ser un lienzo en blanco donde ellos pintan, le decimos, no, pinta línea, pinta dentro, no te salgas de la línea. Entonces, lo que hacemos es matar la creatividad. Cuando dicen, no pintes el muñeco así, píntalo exactamente así. No como tú quieras, no, como yo quiero. Entonces, estamos matando su creatividad. No entro ahí, tema de educación que nos daría para otro podcast, pero lo matamos. Entonces, más o menos, todos tenemos la capacidad, ya no es que seamos creativos o no, tenemos la capacidad de ser creativos. Algunos evidentemente nace con una habilidad brutal, innata, y otros pues somos un poco más cabezones y nos cuesta más, ¿no? Pero todos podemos desarrollarlo más. Lo que pasa que temas como la educación, la compañía, la experiencia, la familia, tu trabajo, todo eso, digamos que modifica o hace que sea más difícil o más fácil que tu creatividad salga a la luz. Entonces, teniendo esto en cuenta, que todos podemos ser creativos y que todos tenemos ese margen para entrenar el músculo de la creatividad, ¿de qué depende que tú hoy te consideres más o menos creativo o que seas, o más bien manifiestes más o menos tu creatividad? Pues según Brian Tracy, pues depende de 3 factores: tu pasado, tu presente y tu percepción de ti mismo. Empecemos por el pasado. A ver, si tu familia ha fomentado tu creatividad, tu educación también, has trabajado en sitios donde tu equipo opinaba, tu jefe, tu jefa, tus superiores daban ideas y te permitían participar y te han tenido en cuenta a la hora de crear productos, de crear servicios, de crear estrategias, de crear todo, probablemente tienes más marcado el músculo de la creatividad, lógicamente.
Mete que en tu familia se jugaba a juegos, pues yo qué sé, muy creativos y se buscaba siempre la creatividad, se alimentaba que pintaras lo que te diera la gana, que escribieras, que hicieras todo tipo de actividades, que buscaras, entre comillas, cosas que te gustaban, no tener que ir a las cosas que siempre se va el nivel de actividades extraescolares, que en tu educación pues también, que tus profesores han fomentado tu creatividad, que te han empujado a hacer trabajos para desarrollarla, que has trabajado en sitios donde la creatividad es como algo bueno y que se permite opinar, donde tú entras en el despacho de la persona que tienes por encima y acepta tus opiniones, pues evidentemente todo eso fomenta tu creatividad. Por otro lado, si en tu infancia nadie incentivó la creatividad, tu educación fue la que fue y acabaste trabajando para gente o empresas que se reían de tus ideas, no las tenían en cuenta o ni tan siquiera te daban la oportunidad, pues ese músculo estará tremendamente atrofiado. Entonces el pasado, como todo en la vida, nos define. Después tenemos el presente. Segundo punto, el presente. ¿Cuántos estímulos al final recibes a diario para ser creativo? Es decir, ¿qué estás haciendo tú hoy día o dónde trabajas hoy día para fomentar esa creatividad? Porque imagínate, si tú trabajas en un sitio donde la gente aporta ideas nuevas todos los días, o donde todo, o más bien donde hay un espacio para que siempre puedas opinar y dar ideas nuevas, pues eso estará muy bien, fomentará tu creatividad. Pero si trabajas en un sitio donde das una idea y te dicen, nah, aquí esto siempre se ha hecho así, no me cuentes películas, pues entonces tu creatividad probablemente se va a ir atrofiando. Y lo mismo, para ser creativo o para ser creativa hay que estimular el cerebro y hay que alimentarlo con, no sé cómo llamarlo, alimento creativo. Es decir, al igual que si tú quieres ponerte fuerte tienes que comer más y tienes que sumar calorías, pues para ser más creativo tienes que sumar calorías creativas. Pues tienes que leer libros, tienes que tener conversaciones interesantes, tienes que tener un entorno creativo, tienes que hacer formaciones que fomenten la creatividad o simplemente formaciones, o simplemente ir a comprar y ver lo que hay. Es decir, muchas veces yo, por ejemplo, cuando voy a veces al Corte Inglés, doy un paseo por allí que hay un montón de tiendas, pues me viene inspiración. Me viene inspiración de la librería, donde hay un montón de libros y algunos me llaman la atención más, otros menos, el cómo se venden, las portadas. Me llama la atención, por ejemplo, el otro día que fuimos a ver un tema de aromatización y tal, y entramos en una tienda que se llama Joe Malone, que es carísima, y vi, joder, es que es como un Apple, ¿sabes? De los perfumes. Entonces, eso también me dio un montón de ideas. O productos, por ejemplo, como el de Convierte desde el cuarto de baño, que ahora mismo está cerrado, pero volveremos a abrir porque creo que ha funcionado bastante bien y que hoy justamente empieza, justamente hoy día de junio, 1 de junio, hemos enviado el primer correo y enviaremos correos durante todo este mes. En julio ya veremos si lo reabro o más adelante. Pero ese tipo de producto al final está fomentando la creatividad o simplemente en mi caso, pues Eli, que es mi pareja y futura mujer en un mes, pues también fomenta mi creatividad porque ella tiene todo este alimento creativo en su entorno. Entonces todo esto evidentemente me ayuda a ti si no tienes este tipo de ingrediente o no tienes este alimento creativo, pues ese músculo no se va a desarrollar. Y en tercer lugar tienes la percepción sobre ti mismo, sobre ti misma. Por ejemplo, si tú piensas que eres una persona aburrida, pues serás aburrida. Si piensas que eres un flojo, serás un flojo. Y si piensas que eres menos creativo que una piedra, pues también lo serás. Y esto no es cuestión de supermotivación, de gritarse al espejo, wow, soy creativo, soy la hostia. No, sino simplemente de, por lo menos, yo te diría, por lo menos, no pensar lo contrario para no limitarte. Es decir, yo prefiero hoy día pensar en positivo. Es decir, tengo la capacidad para ser creativo. Entonces solo necesito alimento creativo para ser creativo. No pienso, me miro al espejo y digo, no soy creativo, no tengo ideas nuevas, soy un desgraciado. Pues entonces si piensas eso, tu conversación interna lo que va a hacer es generar unos pensamientos, generar un estado mental donde la creatividad dice, vale, pues como tú me estás diciendo que no me necesitas, ya me voy. Entonces vamos por lo menos en este tercer punto a generar un pensamiento de, vale, tengo la capacidad de ser creativo, de ser creativa. Entonces, entendemos que algo de creativo tenemos y que esa creatividad pues depende de esos tres factores, ¿no? De qué pasado hemos tenido, en qué presente estamos viviendo actualmente y qué percepción tenemos de nuestra creatividad. Y ahora la pregunta ¿es tan importante ser creativo para el copy, la publicidad, las ventas y el sector del marketing en general? Pues sí y no. Es decir, me explico, ¿vale? Por ejemplo, tú vas a trabajar como redactor SEO. En plan, escribir artículos, calendarios editoriales, búsqueda de keywords, todo ese tipo de cosas. Entonces, probablemente
la técnica sea más importante que la creatividad. En este caso, tienes que tener la técnica para encontrar las palabras clave, tienes que tener la técnica para saber cómo se montan esos artículos, tienes que tener la técnica para saber escribirlos bien. Y por supuesto, un grado de creatividad para escribir bien los artículos. Y por supuesto que si eres creativo o creativa, va a sumar porque vas a tener una estrategia editorial diferente. Entonces, pero no es tan necesario. Mi punto de vista es que no es tan necesario ahí. Ahora, imagínate que vas a trabajar haciendo campañas de publicidad, ni siquiera de respuesta directa, sino de reconocimiento de marca. En plan televisión, radio o incluso ya en redes y en display. Porque aquí hago una mención, uno de los últimos estudios de YouTube habla de que las marcas y las empresas que invierten en CPM, en coste por mil, que es alcance, que es campañas de reconocimiento de marca, posteriormente bajan un 9% el coste de adquisición. Es decir, si tú en vez de invertir solo en cómprame, o por supuesto invertir solo en descárgate mi lead magnet, descárgate mi ebook o regístrate en mi webinar, previamente inviertes en reconocimiento de marca, es decir, en anuncios donde no pides nada, sino, bueno, puedes pedir, ¿no? Pero lo que buscas es que te recuerden, el coste de adquisición baja casi un 10%. Entonces, bueno, si tienes que crear este tipo de campaña, estamos en otro extremo. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, en verano hicimos una campaña para Rayola Networks, que era justamente de reconocimiento de marca. Entonces, para hacer eso, necesitamos no ser más creativos ni siquiera, pero sí fomentar mucho más la creatividad con el proceso que seguimos, que si tenemos que hacer una campaña de remarketing en plan de métete en el webinar o de simplemente recuerda que has pasado por esta página, regístrate. Se puede hacer cosas creativas y las hemos hecho, pero no es tan necesario. Entonces, lo importante al final, trabajes de redactor SEO, trabajes haciendo este tipo de campaña o trabajes de cualquier tipo de copy, cualquier tipo de marketing, venta, lo importante es que la creatividad ya no es que la tengas más o menos, sino que aparece, no surge espontáneamente. Es decir, tú no estás aquí y de pronto, oh, wow, gran idea se me acaba de ocurrir porque soy creativo. No. Eso hay que alimentarlo, eso hay que dárselo al cerebro, ¿no? Entonces, por eso yo insisto tanto en la investigación. En el mundo del copy, yo no digo que no haya que ser creativo, que es como lo digo a veces tajantemente al principio, sino que con la investigación puedes desarrollar la creatividad para un proyecto concreto. Entonces, la investigación, en el caso del copy, en el caso del marketing, en el caso de las ventas, es ese alimento creativo para que después puedas tener pues, propuestas fantásticas, rompedoras y lo que tú quieras. Es decir, si yo al final trabajo para vender un planner de estos mensual, semanal, lo que sea, y consumo libros sobre el tema de la planificación, miro por qué me compran mis clientes, quién me compra, consultas de venta que hay en soporte y demás en la tienda, miro cómo venden los demás, cuáles son los planners más vendidos, las opiniones que hay, los compro, los miro por dentro, me voy a pasear a tiendas de papelería y veo cómo se venden los planners, cómo son las portadas, cómo son las frases, qué es lo que tienen, miro cómo aplicar estrategias de otros sectores en este. Entonces, estoy dándome alimento creativo, ¿no? Alimento creativo. Incluso podéis buscar historias de gente que ha vendido planners y cuenta cómo lo ha hecho. Entonces, no necesito ser un genio para conseguir todo eso que estoy diciendo ahora. Lo curioso al final es que para ser creativo necesitamos información. Y para conseguir esa información necesitamos técnica. Y ahora la pregunta final. Entonces, ¿se puede entrenar la creatividad? Una vez que tenemos en cuenta que pues tenemos más o menos, que también es importante o más o menos dependiendo del puesto, pues sí, se puede entrenar la creatividad. Si tú coges algo tan sencillo, ya no me meto mucho en Instagram, pero antes publicaba stories con Bruno, donde jugábamos con los story cubes, que son estos cubos, estos daditos, perdón, que los tira y tienen como diferentes caras, en plan un barco, una escalera, sale una caca, no sé qué, y tienes que montar una historia con eso. Pues eso te sirve. Después puedes jugar con los niños, jugar con niños es motivar, empujar a que seas más creativos sí o sí. O vea entornos donde la gente creativa vende. Como por ejemplo una librería, ¿no? Una librería al final es un sitio donde gente que trabaja, no todo, hay libros como más técnicos, ¿no? Pero que donde los creativos venden. Hay muchos más entornos como este, ¿no? Pero una librería es donde a mí me gusta y donde muchas veces me inspiro bastante. Y si quieres una técnica, la que a mí me gusta usar, es decir, hay muchísimas, pero este vídeo no pretende ser justamente un vídeo de técnicas para desarrollar la creatividad, no. Pero si quieres ser más creativo, yo uso una técnica muy sencilla que es cuestionar de vez en cuando, no siempre, si no sería una locura, algo que está establecido en tu sector. Es decir, por ejemplo, ¿hay que cerrar carrito por la tarde o noche? Es decir, en una promoción hay que cerrarlo a las 7, entre las 7 y las 12 de la noche. Pues sí o no. Vamos a comprobarlo. Hice el lanzamiento y cerré a las 7 de la mañana.
y vi unas cosas que compartiré más adelante. ¿Puedo vender un producto sin decir ni qué es? Simplemente inventándome un nombre chorra, sacándolo y diciendo que no lo tengo ni preparado y que ni yo sé lo que es. Pues sí, lo puedo hacer. Y lo he vendido, el de convierte del cuarto de baño. ¿Hay que mandar emails gratis? Pues sí, o no. Puede que no, yo voy a poner la lista de pago. ¿Puedo lanzar y vender en el primer vídeo y luego dar contenido? Pues no lo sé, vamos a probarlo. No tiene sentido, pero muchas veces al final estamos dando por hecho cosas que no hemos comprobado. O se pueden vender mentorías sin vídeo, solo con texto, o se puede vender sin páginas de venta y solo usando Google Docs, que esto está más que comprobado. Entonces, cuando te cuestionas algo establecido, tu mente dice, vale, pues voy a buscar otras formas de hacer, de pasar por los lados de eso que ya está establecido. Entonces fomentas la creatividad y piensas al final que todo eso que está establecido en algún momento se tiene que romper. No todo, pero algunas cosas sí. Y ahí puedes encontrar espacio para innovar. Y como te digo, podría darte más técnica, pero este vídeo no pretende ser 10 técnicas para ser más creativo, como te he dicho, sino ahora vas tú y dependiendo de tu forma de ser, de tu personalidad, de cómo te gusta trabajar, de tu trabajo, busca técnicas que funcionen para ti. Pero ya tienes claro que esto se entrena, que necesitas alimento creativo y que que la creatividad la puedes encontrar de formas más sencillas de lo que piensas. Y oye, aquí está uno que nunca se consideró creativo y que hoy día, pues pienso que tengo ideas locas y hasta la gente me responde diciendo, Javi, es que eres muy creativo. Y yo flipo, ¿no? Entonces, al final por lo menos ya me miro al espejo y digo, Javi, tienes la capacidad de ser creativo. Entonces, lo curioso es que yo soy una persona súper lógica, pero podéis preguntarle a Eli, por ejemplo, soy súper estructurado y un poco cabezón. En fin, eso es no solo es decir, soy de ideas fijas. Entonces, si yo lo conseguí, tú también puedes conseguir desarrollar tu creatividad. Así que nada, espero que te haya gustado este episodio, espero que te ayude a, por lo menos, tener una percepción diferente de la creatividad y de lo creativo que tú eres y de la importancia que tiene, y que nos veamos en el próximo episodio o en ese módulo 3 donde puedes incentivar la creatividad en Soy Copywriter y que puedes probar por solo 7 euros durante 14 días. Muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Si no quieres perderte nada del contenido del canal de Big Bang Conversion, dale a la campanita, dale a suscribirte y nos vemos dentro.